Hay tres áreas en la vida de un hombre que son fundamentales. Una área es el área del dinero, cómo el hombre administra el dinero. Otra área importante es el área del poder, de la autoridad. Pero la tercera área que vamos a considerar en esta noche es el área del pecado sexual. La manera en que un hombre maneja su vida íntima, su manera sexual, es fundamental para el desarrollo de su masculinidad. De allí va a depender en gran medida si este es un hombre de Dios o no. Y esto es fundamental para la vida de todos los hombres, pero por supuesto principalmente para alguien que se hace llamar un cristiano, un discípulo de Jesucristo. Así que esta noche les pido que me acompañen con sus Biblias a Proverbios capítulo 7. Proverbios 7. Y lo que vamos a encontrar en Proverbios 7 son 4 estrategias para que un hombre que ama a Dios resista el ataque mortífero del pecado sexual. En Proverbios capítulo 7 vamos a encontrar el caso de un hombre que no supo controlar sus impulsos sexuales y pues llevó su vida al despeñadero, a la destrucción. Así que al analizar Proverbios 7 podemos encontrar estrategias para nuestra propia vida como hombres de cómo resistir el pecado sexual. Así que les pido que estén ahí con sus Biblias atentos y vamos a ir recorriendo este proverbio. Pero la primera estrategia para que un hombre de Dios pueda resistir el pecado sexual, la primera estrategia es no descuidar su relación con la palabra de Dios. Esa es la primera estrategia para que un hombre pueda resistir el pecado sexual. Mantener su vida en la palabra, en conexión con la palabra, saturado de la palabra. No descuidar su relación con la palabra de Dios. Miren lo que dice el capítulo 7 de Proverbios, el versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Y el versículo 5 nos conecta con el resto de la enseñanza de este proverbio. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras. Miren que el contexto ahí de lo que va a continuar hablando de Proverbios 7 es que un hombre sea cuidado del adulterio, del pecado sexual. Pero como comienza el proverbio es fundamental y hace un énfasis en la conexión que este hombre debe tener con la palabra de Dios para ser cuidado en contra del pecado sexual. Dice, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. Luego habla de explicaciones o ilustraciones de cómo debe ser ese guardar la palabra. Y habla de que guarde la ley como la niña de sus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. A la inteligencia llama pariente. Y ahí viene el versículo 5, lo que ya dijimos, para que lo guarde de esta mujer, pero principalmente si lo ponemos en términos generales, para que lo guarde del pecado sexual. Así que Proverbios 7 nos narra el descenso peligroso de un hombre hacia el adulterio. Pero como ya lo mencioné, aquí podemos aplicar esto a cualquier tipo de pecado sexual, porque el pecado sexual es una ruta para la destrucción del alma. Pero miren que el versículo 1 al 5, el énfasis es fuerte y claro. La clave para resistir contra el pecado sexual es mantener nuestra vida conectada con la palabra de Dios. No descuidar nuestra relación con la palabra de Dios. Para sostenernos ante el pecado sexual, nuestra herramienta es la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones, guarda mis mandamientos. Atesora contigo mis mandamientos. Y miren esa primera palabra que aparece ahí. Hijo mío, guarda. Esa es la instrucción. ¿Y qué significa? Que necesita tener una obediencia fiel a los mandatos. En ese contexto, pues es un padre hablándole a su hijo, pero de manera extendida estamos entendiendo que es un mandamiento a guardar la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Y cuando dice guardar, está hablando de tener obediencia fiel y constante a los mandamientos de Dios. Cuando alguien guarda la palabra de Dios, no es una obediencia esporádica, no es una obediencia en algunos aspectos de la vida o en algunos momentos de la vida. No,
Guardar los mandamientos de Dios es hacer un compromiso de corazón con que la palabra de Dios va a ser mi guía, va a ser mi instrucción en todos los momentos de mi vida y en todas las áreas de mi vida. Esto no es una obediencia pasajera, esto no es un estudio ligero de las Escrituras. Aquí está hablando de sumergirse profundamente en la palabra de Dios. Como hombres necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios, estudiarla diariamente, meditar en ella, memorizarla, profundizar en su palabra. Eso es parte de lo que un hombre de Dios, un hombre que quiere representar la masculinidad bíblica tiene que hacer, estar sumergido en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Cómo puedes obedecer los mandamientos de Dios si no profundizas en ellos? Si no los conoces, si no los entiendes. Si voy a obedecer a Dios, yo necesito conocer su palabra. Y por eso ese es el primer mandato o la primera estrategia para resistir contra el pecado. Esto aplica a toda clase de pecados, pero puntualmente Proverbios 7 nos está diciendo la palabra de Dios. Si la conviertes en tu compañera, si la conviertes en tu guía, te va a proteger del pecado sexual. Miren, pero no solamente dice guardar los mandamientos del Señor o guardar sus razones, sino que además también dice atesóralos. No solamente guárdalos, que implica obediencia, sino que está hablando de atesorarlos, que se conviertan en algo que mueve tus emociones, tus afecciones, que la palabra de Dios sea tu tesoro. Lo que les está diciendo es que la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, los mandamientos de Dios tienen que empezar a convertirse en tu vida, en tu especial tesoro, en tu deleite, en tu mejor posesión. Aquí podríamos ponerlo en términos sencillos. Piensa en cuáles son tus posesiones más preciadas. Alguno podría pensar, bueno, mi casa, un carro, una moto, ciertas cosas que tengo en el banco. Alguien podría pensar múltiples cosas como hombre. Lo que está diciendo este pasaje cuando dice que atesores la palabra de Dios, está diciendo que no solamente la obedezcas, sino que se convierta en tu bien más preciado. Tu conocimiento de las Escrituras, tu estudio profundo de ellas, que se convierta en tu tesoro más precioso que carros, que casas, que motos, que propiedades. Es el conocimiento de Dios en su palabra, que eso se convierta en tu tesoro. Miren el versículo 2. Guarda mis mandamientos y vivirás. Una promesa aquí de vida abundante, de vida verdadera. Guarda los mandamientos de Dios y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Miren, este versículo 2 es una muestra de la gran ignorancia de la Biblia que tiene el pueblo de Dios. Hay hasta canciones que se han hecho a la luz de este versículo y presentan esto de cuidar o tener los mandamientos o tener un amor con Dios relacionado como cuidar a la niña de sus ojos. Y algunos han entendido eso, que está hablando de tal vez una niña pequeña o de una enamorada que alguien tiene y pues que ese amor tiene que ser así, como la niña de sus ojos. Realmente no tiene nada que ver con el versículo de esto. Lo que está hablando aquí es de la niña de tus ojos, que no es una expresión romántica, sino que es el orificio pequeño de la pupila por donde entra la luz al ojo. Eso es lo que significa la niña de tus ojos. Es una parte del ojo que es muy delicada. Y lo que está diciendo acá es, así como cuidas tus ojos, así como cuidas tus pupilas para que nada le entre, para que nada le lastime, que así sea tu diligencia para cuidar, para guardar, para tener atención de la palabra de Dios. Entonces miren, solamente ese versículo muestra la ignorancia del pueblo de Dios, que a veces leía ese versículo y piensa que las niñas de sus ojos eran tal vez unas enamoradas que tenían o unas niñas pues muy bonitas y cuidadosas que tocaba cuidarlas con mucho amor. No, aquí está hablando de la pupila, del ojo. ¿Y cómo cuidamos nuestros ojos? Los cuidamos con mucha atención, con mucho cuidado. No queremos que nada entre en nuestro ojo porque son delicados. Lo que está diciendo aquí el Señor, de esa misma manera delicada y esforzada con que cuidas tus ojos, cuídate a sí mismo y procura estudiar la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, guardar sus mandamientos con atención, con delicadeza, con esfuerzo. Miren lo que dice el versículo 3. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Y aquí no está diciendo
que hagamos algunos amuletos con la palabra de Dios o que tenemos que amarrárnoslos a la mano, pero lo que está enfatizando aquí es: haz todo lo necesario para no olvidar la palabra de Dios. En la antigüedad Israel hacía eso, pues ponía filacterias, ponía conexiones, recordatorios de la palabra en su cuerpo, en sus casas. Yo creo que es una práctica que podemos imitar, pero no está diciendo que ese es el mandato principal. El fondo del mandato es: haz lo que sea necesario para que la palabra de Dios esté presente en tu vida. Bueno, eso puede ser con lectura recurrente, eso puede ser con estar escuchando predicaciones de la palabra, cuando voy en el carro, cuando voy en el bus, cuando estoy en mi casa. Que todo lo que esté saturando mi mente, o principalmente lo que esté saturando mi mente, sea la palabra de Dios. Por eso lo que está diciendo aquí: lígalo en tus dedos, ponte recordatorios, pero sobre todo que escribe la palabra de Dios en tu corazón. Que la palabra de Dios more en lo interno, que sea el afecto de querer obedecer a Dios, no por obediencia sistemática, sino porque mi deleite se convierte en obedecer a Dios. Miren el versículo 4. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda con sus palabras. El hombre que construye una relación fuerte con la palabra de Dios estará en el camino correcto para proteger su vida del pecado sexual, de la destrucción que trae el pecado sexual en la vida de las personas. Miren, debemos fortalecer la memorización de la palabra. Debemos priorizar la palabra en nuestra vida. Pero ¿saben qué? Más allá de leer, de memorizar, de estudiar, necesitamos practicar la palabra de Dios. De nada sirve alguien que conoce mucho la Escritura, pero no la pone en práctica. La Biblia advierte claramente: no sean tan solo oidores, sino conviértanse ustedes en hacedores de la palabra. No solamente personas que escuchan, sino que son personas que escuchan para obedecer. Hombres, llevan ustedes meses escuchando instrucciones acerca de la masculinidad bíblica. Ahora la pregunta es: ¿estás aplicando esto en tu vida o simplemente se está quedando en cosas que escuchas cada semana, pasando por alto? La palabra simplemente está pasando por encima de tu cabeza, pero no estás prestando atención. Oídos sordos es lo que algunos están haciendo cuando escuchan la palabra. Necesitamos no solamente ser oidores, sino hacedores. Miren, somos hombres pecadores y tenemos un enemigo que está buscando destruirnos. Somos hombres sedientos que siempre vamos a querer más y satisfacer más nuestros deseos. Y el pecado sexual es justamente eso. Es como una sanguijuela que quiere más y que nunca se sacia. Pero lo único con lo que podemos contrarrestar esto es estar saciados realmente en la palabra y cumpliendo sus mandamientos de manera correcta. Ahora, ¿cómo es que la palabra nos defiende? De manera práctica, ¿cómo es que estudiar la Biblia, conocerla, meditar en ella, cómo es que me defiende del pecado sexual? Bueno, de varias maneras. Número 1, la Biblia nos recuerda nuestra condición espiritual una y otra vez y nos permite ver que somos débiles, que somos hombres que necesitamos esa advertencia constante. Cuidado, ten cuidado, porque si no prestas cuidado vas a caer. ¿Qué más hace la palabra? Nos recuerda que estamos ante un Dios santo y que también es un Dios lleno de gracia. ¿Y cómo esto nos cuida? Primero, que estamos ante un Dios santo y que pecar contra Él tiene consecuencias muy serias. Así que la palabra produce en nosotros temor reverente. Estamos ante un Dios santo. No te estás ocultando de todos. Puede ser que en esta tierra todos estén engañados y que tú estés ocultando tu pecado de todos. Pero de Dios no te estás escondiendo. Él está atento a todo lo que estás haciendo cada minuto de tu vida. Así que estás ante un Dios santo. Pero la palabra no solamente revela un Dios santo, sino que también revela un Dios de gracia. Y eso también santifica y nos cuida del pecado sexual. Porque, es más, yo creo que esto es lo que más puede santificar a un hombre de Dios. Sabes que Dios te ha perdonado, que te ha amado, que te ha añadido a su familia. Así que, ¿cómo vas a simplemente venir de frente y blasfemar su nombre y pecar contra Él
sabiendo que te ha amado tanto. Yo creo que lo que más nos guarda de la inmoralidad sexual es el amor a Dios, porque lo amo y no puedo fallarle a aquel que me ha amado primero. Eso es lo que más puede guardarnos. Es un amor superior por Él ante cualquier otro amor a pasiones inferiores. ¿Cómo más nos cuida la palabra? Nos satura y nos llena. Una mente llena de la palabra deja menos espacio para pensar en necedades sexuales. Si tu vida se pasa, por ejemplo, la semana, en tus tiempos libres, en meditar acerca, por ejemplo, de la Trinidad y cómo funciona esto de la Trinidad y más o menos invertir tiempo en las relaciones entre el Padre, el Hijo, el Espíritu, en pensar en la encarnación de Cristo, miren, si invertimos nuestro tiempo en meditar más en Dios, no va a quedar espacio para meditar en necedades y tonterías. Así que la palabra de Dios es profunda, rica, es llena de tesoros, pero necesitamos pasar tiempo en ella. Y no solamente tiempo por cumplir, como ya hoy leí, no, sino meditar, escudriñar, profundizar. Está llena de tesoros. Y si estamos llenos de la palabra, ya no va a haber tanto espacio para necedades sexuales en nuestra mente. Y finalmente la palabra nos limpia. La palabra tiene un efecto purificador. Es hermoso porque a veces uno escucha o lee descripciones de la palabra donde se describe la palabra como agua que purifica, como agua que limpia. Es como un manantial de agua cristalina para alguien que está sucio y contaminado. Eso es la palabra para nosotros. Nos limpia, nos purifica, nos refresca. Así que la palabra no solamente nos cuida porque nos presenta un Dios santo y grande y lleno de gracia, sino que nos limpia porque va purificando nuestra mente de toda la basura que hemos puesto en nuestra mente. La palabra nos limpia, es como una fuente de agua para alguien que está sucio. Así que si tu mente no está saturada de la palabra, te garantizo que se va a llenar de otras cosas que le van a hacer daño. Llena tu mente de la palabra de Dios. Como algunos lo han dicho, necesitas una desintoxicación y necesitas saturarte de la palabra de Dios. ¿Qué hace una persona que tiene hambre? Come. Si estás sin la palabra, te garantizo que vas a consumir algo más. Vas a estar hambriento de más cosas. Pero cualquier sustituto de la palabra luego te va a devorar a ti. Así que la palabra es el alimento que te mantendrá fuerte para no caer. Salmo 19:10. Tus juicios son deseables, son más deseables que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Y Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La relación que un hombre tiene con la palabra de Dios es fundamental para su vida como un hombre de Dios. Número dos, no juguetees con el peligro. No juguetees con el peligro. La primera instrucción es no descuides tu relación con la palabra y esta segunda instrucción es no juguetees con el peligro. Miren Proverbios capítulo 7, el versículo 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Aquí está hablando Salomón y le está advirtiendo a su hijo y le dice, mira hijo, yo ya he visto cómo otros caen en la red de este pecado. Yo he visto cómo otros han destruido su vida a causa del pecado sexual. Es más, podríamos pensar en Salomón hablando a su hijo y él mismo pudiendo decir, ¿sabes qué? Yo mismo he visto en mi propia vida las consecuencias del pecado sexual. Salomón había experimentado la destructividad del pecado sexual y aquí está dando instrucciones a su hijo. Pero miren que está enfatizando este proverbio. Está diciendo, aprende la lección. Mira cómo han terminado otros que practican el pecado sexual. Y esto es un arma protectora para los hombres. Mira lo que ha pasado con hombres que se han ido tras otra mujer. Mira lo que ha pasado con hombres que han entregado su vida a la pornografía. Mira las consecuencias que tienen y teme, apártate. Ahí Salomón está diciendo, yo vi a alguien que iba a la ruta al matadero. Así que ten en cuenta lo que pasa con otros, lo que han hecho y tú aprende discernimiento.
Y para los que no saben, el libro de Proverbios es un libro especial para la crianza de hijos. Son las instrucciones de un padre hacia un hijo para que obtenga sabiduría. Y uno de los capítulos, particularmente aquí el 7, se está enfocando en: hijo, ten cuidado con el pecado sexual. Ten cuidado porque te va a destruir. Ya has visto las consecuencias de los actos de otros necios. Lo que le está diciendo es: no seas torpe, aprende de las caídas de otros y no caigas tú también. No seas como este joven falto de entendimiento. ¿Qué es lo que estaba haciendo este joven falto de entendimiento? Miren el versículo 8. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Este era un hombre que, podemos decirlo en términos sencillos, este es un joven necio, tonto, torpe, que no había tomado decisiones antes de que llegara la tentación. Es más, estaba haciendo todo para caer en ella. Era un hombre sin convicciones. Era un hombre que no había tomado resoluciones en su vida. Un hombre que quiere combatir el pecado sexual tiene que tomar resoluciones en su vida, tomar decisiones de cómo va a vivir su vida y cómo va a resistir el pecado sexual. No cuando ya lo tiene en la cara, no cuando ya lo tiene de frente, sino desde antes. Ha huido de la tentación sexual. Este era un hombre falto de entendimiento. Los hombres que no ponen barreras en su vida contra el pecado sexual son como este joven, necio, falto de entendimiento. Miren, si de verdad queremos resistir las embestidas poderosas del pecado sexual, entonces debemos tomar determinaciones antes de que la tentación llegue. Por eso es que me encanta lo que dijo Job, en Job 31:1, dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Job hablando de un pacto consigo mismo y con sus ojos, de cuidar sus ojos y de no mirar lo que no le pertenecía. Miren, determinaciones prácticas que algunos hombres toman, y con esto quiero ser muy cuidadoso. No hay un mandato específico que hable de esto. Cada hombre podría aplicar esto de múltiples maneras, pero como hombres sabios comúnmente han tomado determinaciones. Ejemplo, hombres que toman determinaciones de nunca estar a solas en algún lugar con una mujer que no sea su esposa. No van a estar en un salón solos, no van a estar en un carro solos con una mujer, y toman determinaciones antes de que la tentación venga. Hombres que ponen, por ejemplo, puertas de vidrio en sus oficinas, si están en un sitio público, para que todo pueda ser expuesto y visto. Medidas para controlar lo que ven en la televisión o en internet. Toman medidas desde antes. Distancias apropiadas con mujeres que no son su esposa. Miren, un hombre tiene que tomar decisiones desde antes de cómo va a ser su interacción con otras mujeres que no son su esposa. ¿Cómo las va a tratar? ¿Cómo va a hablar con ellas? Esto es algo que hay hombres que carecen de sabiduría. Hombres que, por ejemplo, se la pasan haciendo demasiados chistes, demasiada cercanía con mujeres que no son su esposa. Eso no es sabio, eso es necio, eso es tonto, eso es falta de entendimiento. Evitar compañerismo excesivo o conversaciones prolongadas con mujeres que no son mi esposa, y mucho menos si ella está presente o no está enterada. Miren, todas estas son medidas que un hombre toma porque es un hombre que quiere ser íntegro, que quiere guardarse en esta área. No está esperando a que llegue una situación, sino que antes ha tomado determinaciones, pone filtros. Y algunas personas dicen: bueno, pero eso es como muy exagerado, o es pensar que cada situación podría terminar mal. Pues sí, como conozco mi propia naturaleza, entonces pongo filtros de una vez a cualquier posibilidad, aun cuando ni siquiera se me ocurra que algo puede pasar. Eso es lo que hace un hombre sabio. Toma determinaciones antes de que la tentación pueda llegar. Hay que tomar determinaciones, hay que hacer resoluciones. Por ejemplo, hay ciertas amistades que su conversación es dañina. Que si hablo con esta persona, pues su conversación no es edificante, sino que más bien me guía a la tentación o a pensar en cosas que son inadecuadas. Pues tengo que apartarme de esas amistades. Alguien con el que hablas y estás tentado a pecar, detén de inmediato eso. Por ejemplo, hay una persona que no solamente son amigos, sino que puede ser alguien con el que estás tentado.
pues tú mismo corta la relación. No sigas hablando con esa persona si sabes que puedes ser tentado hablando con esa persona. Hay que tomar determinaciones. Música que escuchas, películas, entretenimiento que hace que tu mente divague hacia ideas pecaminosas. Tienes que tomar medidas si quieres ser un hombre de Dios, si quieres guardar tu testimonio. El hombre sabio huye del peligro. El hombre sabio no juguetea con el peligro, sino que el hombre sabio huye de eso. El joven de Proverbios 7:7 era un hombre que estaba jugueteando con el pecado. Iba camino a casa de la prostituta y tal vez pensaba, no es tan grave, tal vez yo sé cuándo puedo parar. Pero ¿saben qué estaba pasando con este hombre? Estaba jugando con fuego, ignorando que pronto se iba a quemar. Hombre de Dios, no confíes demasiado en ti mismo. Ese podría ser un resumen de este segundo punto. No juguetees con el pecado. Pero ¿sabes cómo no jugueteas con el pecado? No confíes tanto en ti mismo. No confíes tanto en ti mismo. Estás bañado en gasolina, así que no te acerques a la chispa. Porque cuando menos piense, te vas a encender. Tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos dar ventaja. Miren el versículo 9 en Proverbios 7. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y las tinieblas de la noche. Y miren, aquí nos está mostrando el lugar de la escena o el ambiente de la escena. Era en la oscuridad, en la noche. En Juan 11:10 se dice que si alguno anda de noche tropieza porque la luz no está en él. La oscuridad en la Biblia es símbolo de pecado, del oculto, de lo que se hace a escondidas. Si hay algo que tienes que esconder de tu esposa, entonces date cuenta que algo anda mal. Si hay algo que estás haciendo a oscuras, y no literalmente en la noche, pero sí, digamos, entendiéndolo de manera general con el símbolo de la oscuridad como algo oculto, como algo misterioso, entonces sabes que hay una señal de alerta. Si hay algo que no pueden saber los demás, si hay algo que no puede saber tu esposa, si hay algo que no pueden saber tus hijos, pues es una señal de alerta de que algo no está bien con esa relación o con esa situación pecaminosa. Lo que se hace en la oscuridad es lo que se hace en secreto. Y la advertencia para ustedes, hombres, no tengas una vida secreta. No tengas una vida secreta. Un hombre de Dios debería ser capaz de ser un libro abierto. Acá está. Esto es lo que soy. Un hombre de Dios no puede tener una vida secreta, una vida oculta. Y con esto no estoy hablando de que pues, los hombres no tengan su intimidad en su casa con su familia. Pero si hay algo que es tan secreto que ni siquiera tu esposa puede saber, yo estoy seguro que hay algo que es dudoso y que está peligroso ahí. Si alguien pusiera una cámara que te siguiera todo el día, ¿podría ver que hay integridad en tu vida? ¿Tu esposa no puede revisar tu celular o tu correo? ¿Por qué? ¿Estás borrando mensajes antes de llegar a tu casa? Bueno, hay una serie de alertas que te están mostrando que tal vez ya estás más avanzado en este pecado de lo que pensabas. Y puede ser que estás ya colina abajo en el pecado sexual. Cuidado, porque es posible que estás tan enredado que estás pronto a caer totalmente. Y tal vez Dios lo está utilizando este mensaje como una advertencia para que te detengas. Para hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Miren, el carácter de un hombre es lo que es cuando nadie lo está viendo. Ese es el carácter real. ¿Qué es lo que soy cuando nadie me está mirando? ¿Y saben por qué ese es el carácter real? Porque alguien sí me está mirando. Dios está conmigo todo el tiempo. Tanto para bendecirme, cuidarme, protegerme, pero también para, con su santidad, guardarme del pecado. El carácter real de un hombre es lo que es en secreto, cuando nadie lo ve, porque Dios lo está viendo. Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias y lascivias, y no en contiendas y envidia. No te entretengas con el peligro en la oscuridad y toma determinaciones hoy. Así que lo primero es tener una relación con la palabra de Dios fuerte, pero en segundo lugar, no juguetees con el pecado. Ahora,
La tercera estrategia, no subestimes la tentación. No subestimes la tentación. Miren Proverbios 7, el versículo 10. Cuando he aquí una mujer que le sale al encuentro. Ahí tenemos la idea de este joven que iba caminando hacia allá, hacia la tentación. Pero miren lo que sucede en el versículo 10. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Miren que estos versículos son claros y explícitos. Aquí de lo que está hablando es que hay un hombre que estaba siendo expuesto a la tentación, pero ya ahora tiene un ataque poderoso. Aquí él no es una víctima, él estaba buscando el peligro, pero luego el ataque viene con toda la fuerza hacia él. Los versículos son claros, es un ataque poderoso y agresivo. Debes estar preparado porque en cualquier momento, hombre de Dios, puede venir un ataque de tentación en esta área. Y tienes que estar preparado desde antes. Miren, yo de hombre a hombre les animo a que estén alertas y atentos. No piensen que esto no tiene que ver con ustedes, sino que estén atentos, alertas, porque la tentación viene en cualquier momento. Y es mejor estar preparado desde antes de que llegue la tentación. Miren el versículo 10. Ella le sale al encuentro. Ella está vestida de una manera atractiva. Dice que tiene atavío de ramera y astuta de corazón. Lo que está diciendo acá es que esta mujer luce atractiva en el momento para el hombre. Es astuta. Ha pensado en las mejores estrategias para cautivarlo. Él ha sido necio y se ha acercado, pero esta ramera luego le sale vestida de manera provocativa. Pero miren el versículo 11. Dice que es alborotadora y rencillosa. Esta es una mujer caracterizada por la inmodestia. No es una mujer modesta, prudente, sino que está caracterizada por la inmodestia y por la charlatanería. Es todo lo opuesto a una mujer de Dios. Y miren el versículo 12. Unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas, acechando por todas las esquinas. Esta es una mujer que no es una mujer de casa, no es una mujer de hogar. Realmente parece que le incomoda estar en el hogar porque se la pasa en la calle, en las plazas, por fuera, acechando por todas las esquinas. Pero ¿saben qué está enfatizando el versículo 2 en Proverbios 7? Lo que enfatiza es que ella está disponible todo el tiempo. Ella está disponible en todo tiempo y lugar. La imagen es como la de una fiera buscando devorar una presa. El ataque es poderoso, el ataque es mortífero. Esta mujer está siempre disponible. Y miren, aquí yo puedo hacer una aplicación. Esto aplica a la pornografía. Esta ramera que se puede aplicar a todas las mujeres que practican y pues son producto de la pornografía, pues están disponibles a un clic de alcance. Están ahí, siempre listas. Y el hombre de Dios tiene que cuidarse, más bien alejarse, hacer todo lo posible para estar lejos de la tentación. Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. ¿Estás viendo algo que te está tentando? Huye, corre, voltea la mirada, cierra el computador, deja de hablar con esa mujer, huye del peligro. El prudente ve el mal y se esconde. Miren, necesitamos estar preparados para cuando llegue una propuesta que puede ser muy tentadora. El hombre de Dios tiene que estar preparado para un momento donde llegue una propuesta tentadora, que lo haga dudar. Pero necesitamos estar preparados desde antes. Desde antes de determinar cómo voy a contestar. Y por eso es tan importante tomar determinaciones de cómo es que va a ser tu interacción con las mujeres. Y que no vas a estar determinando una u otra, sino que simplemente esa es la manera en cómo te diriges y cómo te conduces con las mujeres. Determinaciones propias para cuidarte en esta área. Tal vez algunos no lo habían pensado hasta hoy, pero si quieres ser un hombre de Dios necesitas tomar decisiones ahora, antes de que la tentación venga. Hoy es cuando debes saber cómo responder, no el día que ya estás con el ataque encima. No subestimes el poder de la tentación, no te creas tan fuerte, porque ¿saben qué? No somos tan fuertes. Y yo creo que el poder de un hombre de Dios para resistir
una de las raíces de ese poder es reconocer que es bien débil. Y porque reconoce que es bien débil, entonces se mantiene con mucho cuidado caminando en cada relación. No te creas tan fuerte porque no lo eres. No somos fuertes. Somos hombres débiles sostenidos por un Dios fuerte. Esa es la realidad de un hombre de Dios. Pero en sí mismo nosotros somos vulnerables. Miren el versículo 13. Proverbios 7:13. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Miren, este versículo 14 es tremendo. En el 13 pues empieza a decir que se acercó, que le besó, con semblante descarado vino y le dijo, pero el versículo 14 enfatiza esto. Es una trampa, porque aquí lo que tenemos es una supuesta mujer de Dios. Esta mujer está diciendo: sacrificios de paz he prometido, he pagado mis votos. Aquí lo que tenemos es la trampa de la supuesta mujer piadosa. Y aquí quiero detenerme y decir esto con mucha atención. ¿Dónde es que un hombre de Dios comúnmente puede ser tentado a adulterar? Y aunque cueste decirlo, pues la tentación puede ser que principalmente venga con alguien dentro de la iglesia. Con una mujer que se muestra como piadosa, con una mujer que se muestra como una mujer de Dios, pero realmente lo que tiene es carácter de ramera, como lo dice acá. Esta mujer tenía apariencia de piedad en algunos sentidos, pero era una mujer que no estaba siguiendo al Señor y por supuesto era una tentación para este hombre. Miren, algunos son necios con sus relaciones con otras hermanas en la iglesia. No ponen límites. Hablan demasiado, hablan de maneras que no son correctas, hacen chistes que son inadecuados, aún con hermanas de la iglesia, con esposas de otros hombres. Miren, esto es algo con lo cual hay que prestar mucha atención. ¿Y cómo empieza este engaño? Bueno, la gente piensa, los hombres piensan, esto no puede ser peligroso porque es una hermanita de la iglesia. Se está convirtiendo en mi mejor amiga, hablo con ella todo el tiempo. Pero ¿saben qué? Hay un problema y es que esto es necio. Puedes terminar destruyendo tu familia, destruyendo tu reputación, destruyendo tu iglesia local por la necedad que estás persiguiendo. Miren el versículo 15. No subestimes la tentación. Versículo 15. Ella le dijo: por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Miren lo que le dice esta mujer. He salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. ¿Saben qué es lo que está haciendo esta mujer? Le está inflando el ego a ese joven necio y tonto. Le está diciendo: yo te he buscado demasiado, tú eres tan especial, eres tan diferente a todos, eres tan espiritual. Si lo pusiéramos en términos de lo que estamos aplicando con este peligro dentro de la iglesia, lo hace sentir importante. Lo hace sentir exaltado. Lo que le está diciendo literalmente: tú eres lo que siempre había buscado y por fin lo encontré. Le dice justo lo que él quiere escuchar. Y saben, para este ataque es necesario empezar a poner nuestra confianza no en lo que nadie diga de nosotros, sino en lo que Dios dice de nosotros. Para que nadie pueda cautivarnos por medio de lisonjas y palabras que quieren halagarnos, ¿sí? Sino que nuestro valor venga de lo que Dios piensa de nosotros. Y en Dios nosotros somos ¿qué? Unos hijos aceptados, adoptados con Él, coherederos con Cristo. Así que cuando venga un elogio de alguien, pues está bien, lo puedo recibir en su justa medida. Pero no me voy a cautivar con eso, porque lo único que importa no es ni siquiera cómo me juzgue yo, no es cómo me juzguen los demás. Lo único que importa es el veredicto de Dios. Y Él ya dio su veredicto en la cruz, y es que me ha adoptado como su hijo. Así que esa es una estrategia clave para no dejarse cautivar de los halagos, en este caso, de una mujer que puede ser tentación y que te va a decir que eres lo mejor, que no hay nadie como tú, que tú eres muy espiritual. Bueno, no caigas en la trampa. Versículo 16. Miren lo que le continúa diciendo esta mujer. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cama con mirras, aloes y canela. ¿Saben qué es lo que está haciendo esta mujer? Le está diciendo:
yo hago todo para ser lo más atractiva posible para ti. Te admiro, te digo que eres lo mejor, que qué espiritual, que qué hombre de Dios tan tremendo. Pero además de eso, organiza su cama con colchas recamadas, con cordoncillos, está perfumada la cama con mirra, aloes y canela. Lo que está haciendo aquí esta mujer es que ella es atractiva. Ella siempre está disponible, pero además de eso, ella está adornada. Ella presenta todo para que sea más cómodo y satisfactorio. La cama está cómoda, como si fuera un hotel lujoso. No hay niños alrededor gritando, ni pidiendo que les sirvan el desayuno, ni peleando por los juguetes. No hay desorden por toda la casa. No hay recibos públicos que haya que pagar. No hay basura que hay que sacar. No hay platos que lavar. El adulterio inicialmente se presenta todo como esas camas recamadas que describe el proverbio. No hay los problemas ni las situaciones difíciles de una familia. Y por eso es que el adulterio se convierte en algo deleitoso. Y miren, algo tan interesante. A veces hombres llegan a adulterar aún con mujeres menos atractivas que su esposa. ¿Saben por qué? Porque esa mujer, mucho menos atractiva que su esposa, tal vez estaba mostrando, mira, en esta relación todo es más cómodo y más agradable que en tu casa, que todo es un caos, que todo es dificultoso, que nadie te valora, que nadie te quiere. Esta es la trampa. Hombres, estén atentos. La palabra de Dios nos está mostrando todas las artimañas. Hay una cama perfumada, con esencias deliciosas para los sentidos. Ella va a hacerte comparar lo desagradable que es tu hogar y lo difícil que es la convivencia con tu esposa. ¿Para qué? Para que adulteres con ella. Miren, esto es un armamento potente. Es un armamento peligroso, poderoso. Ahora yo les pregunto, ¿tú crees que vas a poder resistir a todo esto si no estás firme en la palabra? ¿Tú crees que vas a poder resistir a todo esto si jugueteas con el peligro? ¿Tú crees que vas a poder resistir a todo esto si subestimas la tentación? Miren, la respuesta es segura. No vas a poder resistir la tentación. Si no estás atento con la palabra, si no estás ahí fuerte para no juguetear con el pecado, si no estás ahí entendiendo que la tentación es fuerte. No que te estás pensando que tú eres muy fuerte y muy espiritual, sino que sabes que eres débil y por eso te cuidas. Miren, si Jesucristo no es nuestra fortaleza, ¿ustedes creen que van a poder resistir? No vamos a poder resistir. Si Jesucristo no es nuestra guía, si Jesucristo no es nuestra fortaleza. ¿Te crees más espiritual que el rey David? Porque algunos piensan eso. Eso le podría pasar a otros. Pero ¿tú te crees más espiritual que el rey David? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pues ¿saben qué? Ni tú ni yo somos más espirituales que el rey David. Y él se descuidó y cayó justamente en esta área. Así que mucho cuidado. Miren lo que dice el versículo 18. Le sigue diciendo, ven, embriaguémonos de amores. Todo lo que le está diciendo aquí, todo es comodidad, aquí todo es diversión. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá. Aquí, ¿qué tenemos? El pecado sexual se presenta inicialmente como delicioso y fácil. Te engaña diciendo que no habrá consecuencias. Así funciona todo pecado sexual. Se presenta como algo delicioso, algo que va a traer mucho placer, pero ¿saben qué? Es destructivo. El pecado sexual es como un postre que se ve delicioso, que se ve supremamente dulce y jugoso y provocativo, pero ese postre dentro está lleno de cianuro que si te lo comes te mata. Ese es el pecado sexual. Externamente se ve agradable y delicioso, pero finalmente te va a matar, te va a destruir completamente. La mujer adúltera no te reclama como tu esposa, inicialmente. Ella no te pide nada y te ofrece todo. Ella te dice cosas lindas mientras tu esposa te conoce y te dice que tienes que cambiar. En el caso de Proverbios 7, ella también es casada y también es adúltera. En lo que dice ahí el versículo 19, está hablando de que su marido no estaba en casa. Y no está hablando simplemente de una ramera que estaba en la calle. Aquí lo que está hablando es de una mujer que también estaba casada.
pero la llama ramera porque se está metiendo con un hombre que no es su esposo. Y no puedo profundizar en esto, pero la Biblia presenta a una ramera no solamente como una mujer que está vendiendo su cuerpo en las calles. Cualquier mujer que está actuando de manera indecente y buscando provocar hombres y estar buscando hombres que no son sus esposos, la Biblia lo presenta como una mujer que es una ramera. Esos son los términos que utiliza la Biblia. La tentación es poderosa y el pecado que está en nosotros es fuerte y además tenemos a Satanás como enemigo. Así que tú y yo necesitamos de Dios. Necesitamos de una iglesia local para ser fortalecidos. Necesitamos de hermanos que nos ayuden a crecer. Necesitamos de predicaciones como esta para ser alertados una vez más de cosas que tal vez sabemos, pero vamos olvidando y necesitamos ser recordados una vez más. La última estrategia, la número 4. No te olvides de considerar el costo de la locura. No te olvides de considerar el costo de la locura. Miren, uno de los pasajes en la Biblia que más me ha impactado a mí y que me ha ayudado en mi vida es Eclesiastés 10:1, que dice lo siguiente: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Una pequeña locura, en un abrir y cerrar de ojos, puedes acabar con todo. Por una pequeña locura. Una pequeña mosca, una pequeñita mosca, dentro de un perfume, pues daña todo el perfume. ¿Quién se va a querer echar un perfume donde hay una mosca flotando ahí? Lo que está diciendo esto es una pequeña locura. Tú que pensabas que era una pequeña cosita, puede acabar completamente con todo. Con tu testimonio, con tu familia, con tu ministerio, con tu iglesia local. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Cuida tu testimonio. Una pequeña locura puede ser suficiente para acabar con todo. Para acabar con todo tu testimonio, con todo tu ministerio. Este versículo siempre ha sido un recordatorio para mí constante. Una pequeña tontería, una pequeña locura puede acabar con todo. Esta última sección, que viene en el versículo 21, lo que enfatiza son los resultados del pecado sexual. ¿Cuáles son las consecuencias? Miren, versículo 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. ¿Cuál es la cuarta estrategia? Calcula las consecuencias. Piensa las consecuencias de los actos. Y saben que eso hace huir. Imagínate lo que pasa si caes en el adulterio. Imagínate lo que pasa si caes en el pecado sexual. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles serían las consecuencias? Si tu pecado fuera expuesto públicamente, piensa qué pasaría si fuera expuesto ante tu iglesia local. Piensa qué pasaría con tus hijos si tú te dejas caer en el pecado sexual. Piensa qué sentiría tu esposa y qué pasaría con tu esposa si caes en el pecado sexual. Ahora piensa, ¿qué pensarían los incrédulos acerca de Jesucristo y del cristianismo si ven que tú caes en el pecado sexual? Calcula las consecuencias. Es una estrategia fuerte para mantenernos cuidándonos. Pero vamos más allá. No solamente qué pensarían tus hijos, tu esposa, incrédulos, los hermanos en la iglesia. ¿Qué piensa tu Padre Celestial si te estás entregando en el pecado sexual? Aquel que entregó a su Hijo para morir por nuestros pecados. Bueno, realmente esto tiene que cambiar la forma. Calcula el costo de una locura. Vas camino a la destrucción. Miren el versículo 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Miren todas las consecuencias. Así es este hombre. Se apresura como un ave hacia la red, a ser capturado.
La saeta traspasa su corazón. Miren el versículo 24. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Las consecuencias son serias. Las consecuencias las vivirás en esta vida, pero también en la vida eterna. Así que ten cuidado, porque las consecuencias son altas. Calcula el costo de una pequeña locura. Y mira si vale la pena. Si vale la pena. Y por supuesto la respuesta es no vale la pena en absoluto. Calcula el costo del pecado sexual. Parece como un postre, pero realmente es un veneno mortífero que acabará con tu vida. Esas son las 4 estrategias, pero quiero terminar mencionando de manera rápida algunos consejos prácticos para luchar contra el pecado sexual. Voy a mencionarlo rápidamente. Consejo número 1. Debes reconocer signos de alarma de esclavitud sexual a un pecado sexual. Debes reconocer signos de alarma de esclavitud al pecado sexual. ¿Cuáles son estos signos de alarma? Constantemente estás dando excusas y engañando para cubrir tu pecado sexual. Te estás enfrentando ya a problemas familiares por el pecado sexual. Estás comenzando a descuidar tus responsabilidades porque inviertes demasiado tiempo en autogratificación sexual. Tu mente no sale de allí. Bueno, estás esclavizado al pecado sexual. Tienes expectativas inusuales e irrealistas del sexo en tu matrimonio. Como has llenado de basura tu cabeza, entonces ahora tienes unas ideas del sexo en el matrimonio que son irreales. Mira, cuidado, porque debe ser porque tu cabeza ha estado llena de basura por años. Estás buscando constantemente imágenes que alimenten tus deseos egoístas. Te comportas agresivo con los que te rodean y te sientes atacado cuando están hablando algo cercano a esa área. Estás teniendo actitudes misteriosas. Prefieres estar más tiempo solo. Cuentas de correo ocultas, llamadas extrañas e inadecuadas, mensajes de texto que tienes que borrar. Cuidado, cuidado. Hay un incremento en las quejas hacia el cristianismo, hacia tus hermanos, hacia la iglesia. Esa también es una señal de alerta. ¿Qué es lo que pasa? Pues todos son unos hipócritas, todos son unos mentirosos. Esta gente cristiana, todos son unos falsos. Claro, porque tú estás queriendo excusar tu pecado. Y estás diciendo, realmente, pues yo no soy tan diferente. Todos son malos, todos son pecaminosos. Y yo pues tengo este pecado sexual. Cuidado, son señales de alerta. Consejo número 2. Reconoce que estás cometiendo pecado sexual. Si es que lo estás cometiendo. Aún dentro de tu matrimonio, piensa si estás siendo egoísta y solo piensas en ti en el área de la sexualidad bíblica. En el área de la intimidad con tu esposa. ¿Estás siendo egoísta? El sexo en el matrimonio es una forma de servir al otro. Si lo que te rige son solamente tus deseos egoístas, estás pecando. Arrepiéntete y obtén purificación que ofrece Dios. Tercer consejo, mata cualquier esclavitud al pecado sexual. No la alimentes, hazla morir de hambre. Al pecado hay que dejarlo morir de hambre, hay que matarlo. ¿Cuáles son esclavitudes de pecado sexual que debes matar? Sexo premarital. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 en adelante. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Eres un joven que no está casado? Apártate de la fornicación. Apártate de la fornicación. Adulterio. Personas casadas teniendo relaciones sexuales por fuera de su matrimonio. Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. John Street, el profesor de consejería de Master Seminary, dice lo siguiente acerca del adulterio. Es una actitud suicida. Porque además de las enfermedades de transmisión sexual que acompañan este pecado destruye el alma y la conciencia del hombre. Otro pecado sexual, homosexualismo. El homosexualismo es pecado, según lo que dice Romanos capítulo 1, del versículo 24 al 28. El homosexualismo es pecado. Otro pecado sexual, la inmoralidad mental es pecada. ¿Qué quiero decir con esto?
Uso de pornografía, consumo de pornografía es pecado. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Por supuesto que si estoy meditando cosas que no son dignas, que no son puras, que no son agradables a Dios, que no solamente estoy meditando, sino que las estoy viendo, observando, son pecado. El Señor Jesucristo en Mateo 5:28 dijo que si un hombre en su cabeza está lujuriando a una mujer, deseándola de manera inapropiada, pues ha pecado contra Dios, ha cometido adulterio en su corazón. Esta frase la he dicho muchas veces en otros contextos, pero esta frase es clave de Martín Lutero. Los pájaros pueden volar por tu cabeza, pero tú tienes que evitar que esos pájaros hagan un nido en tu cabeza. La tentación puede volar sobre tu cabeza, pero tú tienes que detenerla para que no haga un nido en tu cabeza. Y último consejo y fundamental, confía en Jesucristo. Confía en Jesucristo. Puedes tomar todas las resoluciones, puedes tomar todas las determinaciones, puedes escuchar este mensaje 100 veces. Si Jesucristo no es tu máximo amor, si Jesucristo no es tu fortaleza, entonces no hay mucha esperanza. Pero si el Señor es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro intercesor, entonces vamos a poder resistir. Termino leyéndoles Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Saben quién es el experto en ser tentado, pero haber resistido completamente? El Señor Jesucristo. El hombre más admirable, el hombre más poderoso, el Dios hecho hombre, nuestro Salvador, el Rey del universo. Él dice, ¿sabes? Yo entiendo lo que es ser tentado, pero Él resistió y nunca pecó. Así que puedes acercarte con confianza a Él y decir, esto me cuesta, esto es difícil para mí, pero ayúdame, Señor. Necesito de tu gracia, necesito de tu socorro, necesito de tu fuerza. Hermanos, esta es un área crucial para los hombres, para poder crecer en nuestra masculinidad bíblica, y necesitamos tomar medidas el día de hoy. La primera medida es arrepentimiento y fe en Jesucristo, confianza en Él, para que Él sea nuestra fortaleza, para que Él sea nuestro ejemplo, para que Él sea quien nos sostenga, pero también para que sea nuestro intercesor, para que podamos resistir hasta el final siéndole fieles a Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por la advertencia tan clara que hay ahí en Proverbios 7. Gracias porque es una fuente de sabiduría para nosotros y una protección para nuestras almas. Te pido, Señor, que nos guíes, que nos dirijas y que podamos ser protegidos, Señor, de la tentación al pecado sexual. Guarda a los hombres de nuestra iglesia y guarda a los hombres que escuchan esta serie para que sean protegidos, Señor, del pecado, particularmente en esa área, pero también en todas las áreas de pecado en nuestra vida. Ayúdanos a mortificar nuestro pecado en las fuerzas de Jesucristo. Te pido esto en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador, de nuestro intercesor Jesucristo. Amén.